¿Qué se ha leído segundo libro de Reyes? Levante la mano, por favor. Bueno, ahí hay un grupito. Segundo libro de Reyes tiene una característica bien interesante. Son puras historias. No hay otro libro de la Biblia que desde principio a fin sean puras historias. El miércoles, cuando prediqué prediqué de una historia, el rey Ocosías, capítulo 1. Ayer prediqué otra historia del segundo libro de Reyes, Josías, capítulo 22 y 23. ¿Sabe qué significa eso? Si uno fuera a mirar cada capítulo, o más bien cada rey que se me menciona en el libro de Reyes, es una historia para contar. ¿Sabe cuántos reyes se mencionan en el segundo libro de Reyes? ¿Alguien los contó? De pronto, yo les voy a decir cuántos reyes se mencionan. 16 del reino del sur, más 14 del reino del norte, son 30 reyes. En el segundo libro de Reyes se me mencionan 30 nombres de reyes, y son historias. Cada historia es una enseñanza, cada historia es una predicación. Hoy voy a tocar someramente esas, al menos dos historias, porque no alcanzamos a tocar todas, pero para que usted entienda bien de qué se trata el segundo libro de Reyes. En esta aplicación yo tengo, aquí es donde yo leo la Biblia, y entonces la aplicación me va diciendo el porcentaje que yo llevo. Mirando el segundo libro de Reyes, va hoy en el 86.5% de toda la Biblia. Ya llevamos un 86% de la Biblia agotada en enseñanzas. Ahora me llama la atención porque solo faltan 6 libros: Isaías, 1 y 2 de Crónicas, Amós, Oseas, creo que son los que faltan. Y en este poquito ya hay un 15%. Significa que gran parte del relato bíblico, la cuarta parte del relato bíblico, o una sexta parte, está en estos últimos libros que faltan. Pero ya estamos terminando este tiempo. Ubiquémonos, por favor, ¿dónde queda Segundo de Reyes? Toda la historia del ser humano está descrita en 6.000 años de historia. Algunos dicen que hay millones y millones de años. Esos métodos que dicen para medir los millones de años son cuestionables. A veces le han hecho el método del carbono 14 a seres vivos y dicen que datan de tantos millones de años. No es un método del todo confiable para decir que la Tierra tiene tantos millones de años. En cuanto al hombre, lo que la Biblia registra son 6.000 años de historia. No es más, el calendario judío está en el año 5.835, o sea que el calendario judío más o menos coincide con el calendario cristiano. 6.000 años de historia del hombre. En esos 6.000 años de la historia del hombre, 2.000 años son de Cristo para acá. Cristo es el año 0, ese muñequito es usted. Ya usted mirará si le quiere poner un adornito más, pero de Cristo acá han pasado 2.000 años. De Cristo hacia atrás pasaron 4.000 años. Y es muy interesante porque toda la historia se puede dividir en 3 partes de 2.000. De Adán a Abraham fueron 2.000 años. De Abraham a Cristo 2.000 años. De Cristo a nosotros más o menos 2.000 años. Esa es toda la historia bíblica narrada con respecto al ser humano. Un solo capítulo, Génesis 5, son como 31 versículos. En Génesis 5 está resumido 2.000 años de historia. Génesis 5 me narra desde Adán hasta Abraham. Eso es lo que me dice Génesis capítulo 5. Un solo capítulo de la Biblia me narra 2.000 años de historia. Y algo interesante es que en esa narrativa hay un personaje bien interesante y es David. David vivió más o menos en el año 1000 antes de Cristo. ¿Por qué pongo a David? Porque el reino de Israel llegó en su máximo nivel en el reinado de David, y después le sigue Salomón.
venía gente de lo lejos, la reina de Saba, para mirar la sabiduría de Salomón y lo que había en Israel. Pero usted sabe qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Después de Salomón, las 12 tribus se dividieron y quedaron 10 tribus, se le llamó el reino del norte, y 2 tribus se le llamó el reino del sur. Abra conmigo segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Esto que le voy a leer es algo muy común en el segundo libro de Reyes. Dice: Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar ¿en dónde? En Samaria, sobre Israel, el año 18 de ¿qué? De Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. ¿Cuántos reyes se están mencionando acá? 2. ¿Cuántos reinos se están mencionando? 2. Este es el libro, segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes me dice: cuando en el reino del norte había un rey que llevaba tantos años reinando, vino ese otro rey en el reino del sur y gobernó tantos años. Y después dice: y cuando el reino el rey del sur llevaba tantos años, vino el rey del norte y entonces empezó a gobernar tantos años. En eso se las pasa segundo de Reyes. Se me mencionan los 2 reinos con las 2 capitales. Reino del norte, capital era Samaria, y reino del sur, capital era Jerusalén. Eran las 2 capitales. Tenían reyes, pero usted mira, y desde que comienza Reyes, segundo de Reyes, hasta el final, eso es un montón de enredos: avaricia, pelea por el trono, derramamiento de sangre, que le quitó el trono a que mataron. Hay unas matazones tan tremendas, porquerías del hombre. Eso es lo que se ve ahí. Se ve una maldad. Después del libro de Josué, que se ve mucho derramamiento de sangre, uno de los libros donde más derramamiento de sangre se ve es en el segundo libro de Reyes. Un rey, con tal de reinar, entonces coge y mata toda la descendencia del otro. Se ve la ambición humana, se ve la avaricia humana, se ve el pecado humano. Se ve más en los reyes del norte, pero también se ve en el reino del sur. Y algo interesante es, pegadito a ellos había siempre una figura. Alrededor de estos reyes siempre una figura, y todo libro tiene un versículo central. Reyes comienza en el año 930 antes de Cristo, parte azulita, muere Salomón, el reino se divide y se va más o menos hasta el año 585, cuando es tomada cautiva Jerusalén. En el año 720 cae Samaria, y en el año 585 cae Jerusalén. Entonces, ¿qué es el segundo libro de Reyes? Son casi 400 años de historia. 400 años de historia de reyes, que son buenos, otros malos, unos no tan malos. La historia es esta. Ustedes conocen una frase que dice: el que no conoce la historia, ¿qué? Está condenado a repetirla, ¿cierto? Yo me aprendí otra frase más tremenda que esa, porque yo me sabía esa: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La frase que me aprendí en estos días, que se la oía a un pastor, fue: la historia nos está demostrando que no hemos aprendido de la historia. O sea, es como una frase hijita de esa. La historia nos está demostrando que no hemos aprendido de la historia. ¿Por qué, pastor? Porque lo mismo que se vivió allá parece que se estuviera viviendo ahora. No hemos aprendido. Reyes está para decirte esto: mira la historia para que no repitas la historia. El versículo central, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes,
capítulo 17, versículo 13. Usted va a encontrar, como le dije, le estoy resumiendo el segundo libro de Reyes, pero mire lo que dice el 13. Jehová amonestó entonces ¿a quién? A Israel y a Judá, es decir, al reino del norte y al reino del sur. El Señor los amonestó. ¿Por medio de quién los amonestó? Por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, es el cuello, cerviz es el cuello, como la cerviz de vuestros padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él les había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Queridos, esto es Segundo de Reyes. Segundo de Reyes son 2 reinos. Segundo de Reyes son reyes que se dividen en 4 categorías. Número 1, los malos. Uno de ellos fue el rey Acab. Él hizo pasar sus hijos por fuego, levantó altares a dioses paganos. Era de la nación de Israel, pero se apartó. Malo, viendo el poder de Dios, viendo profetas como Elías o Eliseo que hacían caer fuego del cielo, y ni así se convirtieron. Hubo otros reyes no tan malos. El mismo libro dice que se apartó de Dios, pero no dice que fue malo en gran manera. Hubo unos que fueron buenos, en realidad fueron muy poquitos. Ayer hablé de uno de esos reyes buenos, fue el rey Josías, fue uno de esos poquitos reyes buenos. Y hubo una característica de algunos: fueron buenos pero con algo. La Biblia dice de algunos: él hizo esto, pero dejó los altares pero no derribó estas estatuas. Entonces estaban los 4. Si paráramos la enseñanza aquí y yo les dijera: saquemos una primera conclusión, yo le podría sacar una primera conclusión. Mientras estemos viviendo, quiéralo o no, usted y yo estamos haciendo una historia. Todos tenemos una historia. Al final de la vida nos van a pedir cuenta de la historia que dejamos. El problema no es que hagamos historia, el problema es qué historia va a quedar. Usted va a ser solamente una de las 4 historias que están aquí en Reyes. Usted puede tener la mejor de las historias. ¿Cuál es la mejor? Hizo de acuerdo a lo que Dios dijo, obedeció los mandatos de Dios, se apartó de los malos caminos y fue bendecido. Esa es una linda historia. O también puede ser: hizo lo bueno ante Dios, pero tuvo esto, como hay algunos reyes que están en el segundo libro de Reyes. Buenos pero, o los otros son, no fueron buenos, desobedecieron y no hicieron caso a las cosas de Dios. O lo peor de todo, no solo desobedecieron, sino fueron tercos e hicieron que otros tropezaran. Queridos,
cómo va a terminar nuestra historia. Si fuese a escribir el libro de los reyes con su historia y con la mía, ¿usted en cuál grupo va? ¿En qué grupo está? Hoy en día, ¿en cuál de esos cuatro? No hay más. No hay otro grupo para hacerse. Solo está uno de esos cuatro grupos. El segundo libro que más milagros tiene en la Biblia es Segundo de Reyes. El primero es el Evangelio. Jesús se le registran aproximadamente 36 milagros en los cuatro autores del Evangelio. Pero el segundo libro que más milagros tiene es Segundo Libro de Reyes. Usted me dirá, pastor, ¿y por qué es el segundo libro que más registra milagros? Ya le voy a decir por qué, pero antes de ello vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 13. Yo le dije que al lado de cada rey, Dios siempre puso un profeta. En el primer libro de Reyes, el profeta era Elías. En el segundo libro de Reyes, en el primer capítulo está Elías, pero en el segundo aparece Eliseo. Y Eliseo está desde el 2 hasta el 13, pero después del 13 aparecen otros profetas, que era la escuela de los profetas. Y me llama mucho la atención cuando Elías estaba muriendo. Segundo libro de Reyes 13, podemos leerlo, leámoslo desde el 12. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, ¿qué le dijo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta expresión también se la dijeron a Elías, y esta expresión se la dijeron 2 veces a Eliseo. Y uno se preguntará, ¿por qué el rey? Noten, era todo un rey, y al profeta le estaba diciendo, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. ¿Qué estaba queriendo decir ese rey con estas palabras? Miren, mis hermanos, les dije, el libro de Reyes son 2 protagonistas prácticamente, los reyes buenos y malos y un profeta. Siempre hubo un profeta al lado del rey. Y le dije que el libro de Reyes es el que más milagros tiene después del Evangelio. ¿Por qué es el que más milagros tiene? Porque es que el Señor se encargó de hacer todo lo posible para que ese pueblo que no tenía los principios de Dios pudiera ver el poder de Él. Entonces Dios tenía que mandar señales de una manera tremenda para que los reyes vieran que había un Dios en el cielo poderoso. Por eso los reyes respetaban tanto a los profetas, porque es que los reyes sabían, esos profetas no son cualquier cosa. Y cuando él le dice a Eliseo, Padre mío, le está diciendo su labor y su papel como profeta en estos tiempos era como un papá con un hijo. Ese fue el primer papel de los profetas, padres para hijos. Pero el segundo no solo era padres para hijos, sino el poder que ellos podían tener. En el ejército para Israel, el mayor poderío militar que podía tener un ejército era gente, mucha gente, y los caballos, que tuvieran carros cerrados. Esa era la fuerza de un ejército: caballos, carros cerrados. ¿Sabe qué le está diciendo el rey a un profeta? Usted vale lo que vale un ejército. En otras palabras, son 2 figuras: usted vale lo que vale un ejército y usted vale lo que vale un papá. Ah, qué lindo, ejército y papá. Si lo quiere poner, entonces
por la letra P, ponga papá y poder. Un profeta en tiempos de decadencia moral representaba un papá y representaba un poder, que era el carro de Israel con su gente a caballo. Para que usted se tenga más o menos una idea, vaya al capítulo 1 de Segundo de Reyes. Lo prediqué el miércoles, pero le voy a dar un panorama hacia la carrera. Un rey llamado Ocosías se cayó por una ventana. Dice el 1:2, Segundo de Reyes 1:2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, reino del norte. Y estando enfermo, envió mensajeros ¿a dónde? Dice, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Usted siga leyendo la historia, solo se la voy a contar. El rey del norte se cae, se enferma y mandan los mensajeros al dios de Cron a decirle: ¿me voy a sanar de esta enfermedad o no? Allá en el secreto, Dios le dice al profeta Elías: mire lo que está haciendo el rey de Samaria. Está consultando un Dios diferente a mí. Hágame el favor, Elías, sálgales al encuentro. Y entonces, cuando los mensajeros iban, les sale el profeta al encuentro y les dice a ellos: el rey les mandó a decir que si se iba a sanar o no. Vaya, dígale al rey que Jehová dice se muere de esa enfermedad. Los consejeros, los mensajeros se devuelven. Cuando se devuelven, el rey dice: venga, ¿y ustedes por qué están tan ligeros por acá? Ya fueron hasta por allá. No, señor rey, no alcanzamos a ir, porque nos salió un tipo y nos dijo que usted se va a morir. ¿Sabe qué hace el rey? El rey dice: venga, ¿y cómo era el tipo? ¿Cómo estaba vestido? A mí me dice que me voy a morir. A mí qué me importa el vestido del que me dijo que me iba a morir. O sea, a mí me interesa le dijeron que usted se va a morir por pecador. Dígame, si a mí me dicen que me voy a morir por pecador, yo me preocupo, es porque me voy a morir, no por el vestido del que dijo eso. El rey Ocosías dice en el versículo 7: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías. Y entonces mira lo que hace el rey. Dígale que venga acá. Ahora, diga que venga acá, parece que no era con una buena intención, porque el rey decía: ¿hasta cuándo yo voy a tener esta gente que me friega la vida? No se arrepintió. Dígale a él que venga acá. Y manda un capitán con ¿cuántos soldados? ¿No le parece exagerado mandar 50 soldados para una persona? Es exagerado. Pero ¿sabe por qué el rey lo mandó? Porque todos los reyes sabían el poder de un profeta. Sabían el poder de un profeta. ¿Y qué dijo este rey Ocosías? No, yo a él no lo puedo mandar con uno, le mando un capitán con 50. Y llega el capitán donde estaba Elías y le dice: varón de Dios, que vaya donde el rey. ¿Sabe qué hizo Elías? Ahora, todas estas historias que yo le cuento están en el libro. Léase todo el libro y se va a encontrar de toda clase de historias. Elías dice: ¿soy varón de Dios? Sí. Entonces que descienda fuego del cielo y los queme a ustedes. 51 personas quemados. Fue noticia, salieron por el cubo. El rey se dio cuenta. Y cuando el rey se da cuenta, ¿qué es lo que debía hacer el rey? Ese man es un hombre de Dios. No, y él dijo que me iba a morir. No, que va, terco. Manda otro capitán con otros 50. Manda otro. Y llega lo mismo el capitán. Y el capitán dice: que el rey le dice que vaya. No, le dice: varón de Dios. El rey dice que vaya. Otra vez dice Elías: si soy varón de Dios, entonces que descienda fuego y los queme. 102 llevaba quemados. ¿Cómo evangelizaba Elías?
¿Se arrepiente o lo quemo? Tremendo evangelismo. Entonces, el rey, viendo ya eso, ¿sabe qué hace el rey? Manda un tercer capitán. ¿Cómo llama? Usted, dígame, ¿cómo llamaría eso? Eso es terquedad, obstinación, dureza de corazón. Ocosías está viendo el poder del Dios de Israel, que era más poderoso que el Dios de Cron. El Dios de Israel dice: te vas a morir porque estás en pecado. Él no se arrepiente y sigue insistiendo. Menos mal que el tercer capitán llegó. ¿Y qué dice la Biblia? Dice el 13, lean conmigo el 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y sabiendo aquel tercer capitán de 50, ¿qué hizo ese capitán? Se puso de rodillas, se humilló delante de Elías y le rogó: varón de Dios, por favor, mire que mi vida valga delante de usted y la de estos 50, vaya por favor. Y el varón de Dios aquí ya no hizo descender fuego del cielo. Dígame, ¿por qué no descendió fuego del cielo? Por la humillación. La humillación detuvo el fuego del cielo. Y cuando va Elías donde el rey le dice: venga, ¿qué fue lo que usted le dijo a Dios? Elías le dijo que usted se va a morir por sus pecados. ¿Sabe qué dice la Biblia, el versículo 17? Mire lo que dice el 17 del primer capítulo. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán, el segundo. Bueno, qué triste la vida de un hombre que, pudiendo detener la ira de Dios, en el segundo libro de Reyes también se me habla de un rey llamado Ezequías. Y cuando Isaías le dice: arregla tu casa que morirás, él inmediatamente se arrepintió. Señor, por favor, concédame más años de vida. Y el Señor le alargó 15 años más de vida. Porque el libro de Reyes es esto: tú obedeces, te va bien; tú desobedeces, te va mal. El profeta tenía el poder de Dios. Por eso Dios mostró tanto poder en los profetas, porque era el intento desesperado de Dios para ver si esos cabeciduros por fin se convertían. Pero habían a unos que no se convertían. Por más que Dios manifestaba el poder, ellos seguían obstinados. Ocosías murió así. En el culto de ayer quedó grabado, usted puede oír la predicación que yo di de Josías. Josías mandó a reparar las grietas de la casa, encontraron el libro de la ley, rasgó sus vestidos, todos se arrepintieron. ¿Por qué el rey llama a Elías padre mío, Israel y su gente a caballo? Porque el profeta era aquella figura que representaba el poder, valía más que un capitán con sus 50. Pero a la vez el profeta representaba ese papá que enseñaba los principios y enseñaba la palabra a gente que estaba descarriada. Eso es el libro de Reyes. Me muestra reyes que vienen y van, reyes llenos de maldad, reyes que se arrepienten, pero un profeta que siempre estuvo allí al lado. Saquemos algunas enseñanzas de esto. Volvamos a el capítulo 13, versículo 17. Note cuál era el elemento principal. El elemento principal en esos tiempos de maldad, en esos tiempos de corrupción, en esos tiempos de, yo no sé, de idolatría, de hechicería. ¿Qué era lo que Dios más pedía al pueblo? Volvamos al capítulo 17, 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Puede subrayar la palabra profetas. Y de todos los videntes. El vidente era un profeta, pero de un rango más pequeño. Y entonces puede subrayar la palabra profeta y vidente, si le gusta subrayar la Biblia, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y atención, guardad mis mandamientos. Subraye mandamientos y mis
ordenanzas, subraya ordenanzas, conforme a todas las leyes, subraye leyes, que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ya subrayamos profetas, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos, subraya estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, subraya pacto, y los testimonios que él había prescrito a ellos, subraya testimonio. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y el 16 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Mi hermano, si yo le hago una pregunta, ¿cuál era la respuesta para un pueblo que estaba en decadencia moral? ¿Cuál era la respuesta para un pueblo que está rodeado de naciones paganas? ¿Cuál era la respuesta para un pueblo que estaba lleno de argumentos equivocados? Una sola era la respuesta: la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Ahí hay varios sinónimos: los testimonios, la ley, el pacto, los estatutos. Para eso estaban los profetas. Los profetas estaban para decirle a los reyes: miren la ley de Dios, miren lo que Dios dice, miren lo que Dios ordena. Porque la ley, la palabra, se vuelve como la sal en medio de la pudrición. Es lo único que detiene la pudredumbre. El obedecer la palabra de Dios y el volvernos a los mandamientos de Dios es lo único que detiene la pudrición moral del mundo, la corrupción de la carne. Es como sal que detiene esto. Y el profeta se encargaba de decir esta verdad. Por eso Dios mandó los profetas. Un datico: los profetas, el primer profeta que hubo, dice la Biblia en Oseas, que Dios sacó a su pueblo por medio de un profeta, los sostuvo en el desierto por medio de un profeta y los introdujo a la tierra por medio de un profeta. La labor profética en la Biblia es muy importante. Moisés fue visto como profeta, Samuel fue visto como profeta, y el profeta mayor, en Juan capítulo 7, se habla de Jesús diciendo: este es el profeta que había de venir al mundo. El profeta era como una especie de agente que detenía la maldad. El profeta era una especie de sal en medio de un mundo de corrupción. Por eso Dios mandó profetas. Y con Samuel entonces sucedió algo. Samuel fundó la escuela de profetas. Y si usted supiera qué enseñaban en la escuela de profetas. En la escuela de profetas, para ellos era muy importante la ley. Yo me imagino a un Elías con sus profetas allí. Si vamos a denunciar el pecado, usted tiene que conocer la santidad. Si vamos a denunciar la inmoralidad, usted tiene que conocer la moralidad. Si vamos a denunciar la corrupción, usted tiene que conocer la santidad. Y la tiene que conocer tan bien. Y entonces la escuela de los profetas estaban tan metidos en la ley de Dios que se volvían celosos ante cualquiera que no la cumpliera. Esa era la escuela de los profetas. Pero ¿sabe qué más se ve en la escuela de profetas? Milagros. En la escuela de profetas usted va a ver el segundo libro de Reyes, una viuda de un profeta, y la viuda estaba sin plata, y llega Eliseo, y la viuda le dice: quedé con deudas, se murió el profeta sacerdote de este hogar, ¿qué hago? Tranquila viuda, ¿qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Traiga la vasija de aceite y habrá aceite hasta que usted ponga vasija. Dios hizo un milagro. Otra vez los profetas, uno se le cayó un hacha al río, y esa hacha era prestada. ¿Y sabe qué hace Eliseo? Venga, echó un palo y el hacha flotó. Y usted va a ver milagros. Y usted me dice: ¿por qué la escuela de profetas estaba entrenada? Ojo a esto: están entrenados en dos cosas, en la palabra y en el poder. Palabra y poder. Qué lindo matrimonio para tiempos de corrupción. Como había maldad,
como la gente no quería saber nada de Dios, Dios dice: yo tengo que levantar un montón de gente en estos profetas para que muestren palabra y poder, para ver si esos reyes, algunos se convierten. La mayoría no se convirtió, pero algunos sí. ¿Qué tal cuando Elías, lo vimos en el libro primero de Reyes, que hizo caer fuego del cielo? Porque el poder y la palabra son las dos herramientas más importantes para los tiempos de corrupción. Aquí le digo entonces todo lo que trata el libro de Reyes. Vamos a las aplicaciones. Aplicación número 1, ya se la dije, pero se la quiero volver a decir. ¿Qué historia va a ser la de su vida? ¿Cómo va a terminar su historia? Cuando Dios nos demande al final de los tiempos, entonces, ¿en qué grupo quedaré yo? ¿El de los buenos buenos? ¿El de los buenos no tan buenos? ¿El de los regulares o el de los malos? Qué lindo poder entrar al cielo, como lo hicieron aquellos hombres como David, como lo hicieron Josías, como lo hicieron algunos otros reyes que hay aquí, pocos, pero Dios dijo: guardaron mis mandamientos, se arrepintieron de sus malos caminos, ustedes obedecieron. Qué lindo poder morir con la frente en alto, de que en tiempos de corrupción yo permanecí firme. Obediencia. Esa es la primera gran conclusión. Pero me gusta la segunda conclusión. ¿Qué estás haciendo en este mundo de corrupción moral? ¿Quién eres tú? Yo solo tengo dos opciones en un mundo que cada día se está olvidando más de Dios. Las naciones de alrededor están metiendo conceptos equivocados, están metiendo argumentos equivocados, están poniendo un estilo de vida equivocado al Dios de los cielos. Y mi función también es ser profeta en tiempos de corrupción. Usted mira, pastor, yo no tengo el don de profecía. Ojo lo que le voy a decir. Una cosa es el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Yo no sé si usted lo ha visto. Aquí hay algunos hermanos que Dios los ha usado en el don de profecía. El pastor Iván, el Señor lo ha usado en el don de profecía. La hermana Mary, el hermano Orbey. Yo he visto algunos. El don de profecía es aquella voz que se escucha en un momento específico, para una persona específica, para una situación específica. Eso es un don de profecía. Es como un fosforito que se enciende en un momento que se necesita. Don de profecía. Pero es que es interesante que en los dones que hay en la Biblia hay tres clases de dones: los funcionales, los de servicio y los ministeriales. El profeta está en los tres. Hay ministerio de profeta, don funcional de profeta y el don de servicio de profeta. Es decir, la profecía no solo está reducida a un momento específico, así dice el Señor. No. La profecía es todo aquel que ame la palabra de Dios, todo aquel que tenga un conocimiento de Dios, todo aquel que esté metido en los mandamientos de Dios. Si en un momento dado tiene que levantar su voz para denunciar el pecado, lo hace. Si en un momento dado tiene que proclamar la voz de Dios en un momento de inmoralidad, lo hace. Ese es el profeta. Es decir, todos estamos llamados a tener una función profética en un mundo de decadencia moral. Les tengo una mala noticia: escasea la iglesia profética. Y yo le hago una pregunta: ¿por qué cree que escasea la iglesia profética? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa del Espíritu Santo? No. ¿Sabe dónde está la culpa? En nosotros mismos. Porque hemos dejado a un lado la primer función que tiene que hacer un profeta. ¿Sabe cuál es? Leer la Biblia, memorizar la Biblia, estudiar la Biblia, saber tanta Biblia, tener tanta ley de aquí, tantos estatutos acá, que inmediatamente detecte algo malo
el profeta puede decir, no está bien hecho esto por esto, esto y esto. Pero la estadística, mis queridos, nos deja mal. Yo la podría hacer con ustedes, pero no lo hagamos por misericordia. Pero de 100 personas a las que uno les pregunta, ¿cuánto tiempo llevan el Señor? Pongámosle que lleven 3, 4 años. De 100 personas y que uno les diga, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? ¿Cuántos creen que de 100 personas han cumplido eso? ¿Sabe? La estadística más o menos dice 20. Solo el 20% del cristianismo ha leído toda la Biblia. Solo el 20% del cristianismo ama la lectura de la Biblia diaria. Solo un 20% memoriza y guarda Biblia. Y entonces, ¿qué pasa con el otro 80%? Pasa lo que pasa en los tiempos de reyes. ¿Sabe qué había en el tiempo de los reyes? ¿Había templo? Sí. ¿Había sacerdotes? Sí. ¿Había sacrificios? Sí. ¿Había liturgia? Sí. ¿Había cántico? Sí. ¿Habían días consagrados para las asambleas? Sí. ¿Qué no había? No había palabra. No había estatutos y testimonios que la gente memorizara y leyera. Había de todo menos amor por la ley de Dios. Y cuando no hay la ley de Dios, vaya al capítulo 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron ¿qué? La vanidad, y se hicieron vanos. Mi mente solo va a estar llena de dos cosas. La tengo llena de la palabra de Dios, o la tengo llena de la vanidad. ¿Y sabe qué es la vanidad? En hebreo significa humo. Es llenar mi mente de humo. ¿Y qué es llenar mi mente de humo? Parece llena, pero en el momento que más se requiere está vacía. A mí me preocupa de qué está llenando la mente la gente hoy en día. Usted ve, a mí me gusta, en estos días me ha tocado viajar en taxi, en metro. Es bueno, uno conoce un montón de cosas. Entonces es increíble el metro a las 7 de la mañana. Eso está lleno de gente así. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de la gente así? Son así. Entonces yo me miro para chismosear, no, mentira. Es para conocer la sociedad en que está. El 90% de la gente que está allí solo está llenando su mente de cosas vanas. Facebook, Instagram, TikTok, bueno, y cosas vanas. Yo sé que son cosas vanas porque yo miro y están uno que otro. Me he encontrado algunas escenas chéveres. Algunos están leyendo la Biblia en sus celulares, otros están escuchando audiolibros. Pastor, usted se ha dado cuenta como que es medio chismosito. No soy chismosito, soy observador de sociedad. Entonces yo me monto en un vagón y empiezo a hacer estadísticas. ¿Cuántas personas hay aquí en el vagón? Nada. ¿Cuántos están interactuando entre ellos mismos? ¿Cuántos están nutriendo su mente con cosas correctas? ¿Cuántos están llenando su mente con cosas vanas? La estadística es el 90% de la sociedad está llenando su mente de cosas vanas. Por favor, piénselo. Usted es capaz de sacar 2 horas en las redes, pero difícilmente es capaz de leer un libro de la Biblia. Yo le voy a decir, a usted, pastor, lo va a decir ya para cuña, pero yo saqué los libros sabiendo que Colombia no es un país lector, conozco parejas de esposos que están mal y yo les digo, lean el libro, y no lo leen, sabiendo que es su medicina, pero son capaces, están dispuestos a ver, esto es para los hombres. Ahí les voy a tirar 90 minutos
dura un partido, no, generalmente uno se va a los 100 minutos, 100, 105 minutos, uno le saca sagrados 100 minutos para ver un buen partido de fútbol y no es pecado, no es malo. Pero yo le hago una pregunta: ¿es capaz usted de sacar 100 minutos para algo que nutra su mente? Somos expertos en llenar la mente de vanidad y de cosas vanas, pero no de los mandamientos de Dios. Resultado: ya no hay una iglesia profética en tiempos de decadencia. Resultado: no hay profetas en medio de la corrupción de los tiempos. No hay profetas que puedan denunciar la maldad, porque muchas veces la iglesia también está llena de esa vanidad. El libro de Reyes me dice: no se dejen llenar de las cosas vanas. Oigan los profetas de Dios, vuélvanse a los estatutos, vuelvan a la ley de Dios, vuélvanse a los mandamientos. No se llenen su mente con cosas vacías, sino con cosas que lo llenan. Y entonces, cuando yo me vuelva a Dios, Dios va a dar algo más que le da a la escuela de profetas. ¿Qué es lo otro que Dios le da a la escuela de los profetas? Ya lo vimos. ¿Cómo eran entrenados los profetas? Palabra y poder. Es mi oración. Yo digo: Dios, ¿cuándo se va a levantar una iglesia como la de Hechos, con palabra y poder? Allí habían, los milagros eran muy normales. Para Pedro y Juan era muy normal ir al templo y un señor: ñerito, venga, una monedita por el amor de Dios. Bueno, esto es mi versión. El cojo de la hermosa: hey, me da platica, una limonita. Juan: ¿tenés platica? No. Y usted, Pedro: no. Y Pedro dice: yo no tengo oro ni plata, pero tengo una cosita ahí que le puede servir. ¿Qué? Levántate y camina. Eso vale más que platica. Era poder de Dios. Se convertían 3,000 y 5,000. Para ellos, una noche ya habían matado a Jacobo. El que seguía era Pedro. Eso está en Hechos 12. El que seguía era Pedro. Yo saber que esa noche me van a matar, es mucha la vigilia que yo hago. Al menos pues para morir en paz. El conchudo de Pedro estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Yo digo: Pedro, te van a matar. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué? ¿Me van a matar? Y llega un ángel y le dice: hey, levántese. Así tengo una enseñanza. Porque el ángel le dice: amárrese los zapatos que lo voy a sacar. Entonces, muy interesante, porque los ángeles de Dios abren puertas pero no amarran zapatos. Si es que algunos quieren: venga, amárreme los zapatos usted también. No. El ángel dice: amárrese los zapatos, hágalo fácil y yo hago lo difícil. Yo le abro la puerta y lo saca. Esa era más o menos la vida de la escuela de los profetas también. Milagros. Ahí estaba el hijo de la tsunamita, se murió, lo resucitaron. Eso era porque cuando se levanta una iglesia de la palabra, Dios asegura que no solo haya palabra, sino también poder. ¿Para qué el poder? Para convencer a este mundo cabeciduro, terco, pecador, obstinado, corrupto, que hay un Dios en los cielos. No les voy a decir, porque primero tengo que consultar con el grupo de pastores. Pero posiblemente dentro de 15 días vamos a hacer una predicación interesante. Primero la hablo con los pastores, aunque en la familia ya la hablamos. Pero les quiero mostrar una historia de poder. Yo una de las cosas, le voy a decir un anticipo. Yo una vez oré al Señor y le dije: yo no quiero que mis hijos conozcan al Dios que yo les cuente. Yo no quiero que mis hijos conozcan al Dios de la historia de la Biblia. Yo quiero, Dios, que ellos te conozcan de primera mano. Usted no sabe lo que significa esa oración. ¿Sabe? Casi todos nuestros hijos están marcados por un milagro. Por un milagro. Voy a echar
voy a echar al agua a Esteban. ¿Dónde está Esteban? Esteban, perdóneme lo que le voy a decir, pero yo lo voy a echar. Esteban es una belleza de hijo, sino que lo diga Alejandra. Alejandra dice es una belleza de hijo. No, es un hijo, gracias a Dios por el hijo que Dios nos ha dado. Ustedes saben que él toca en la batería. Si usted supiera quién era Esteban a los 13 años, ese man nadie lo quitaba de los juegos. Puro Xbox. Esteban le da la Biblia, sí, papá, ya lo voy a leer. Esteban, ¿quién le alimenta esos Xbox y todas esas cosas? Y se mantenía pegado de esos juegos. Yo digo, Señor, ¿cómo hago para quitarle eso? Ahora, yo podía utilizar la fuerza de papá. No. Yo dije, Señor, haga lo que tenga que hacer para que él se ponga las pilas. Un día llegó pálido a la pieza, blanco. Papá, se me apareció un espíritu. ¿Y qué tal? Ore por mí. ¿Vio? Eso le pasa por no estar conectado con el Señor. ¿Usted cree que yo le tengo miedo a eso? No. Pilas pues con el Señor. Y ahí el Señor lo ha ido ablandando cada día más. Pero mire, yo una de las cosas que le dije a Dios es que cada uno de mis hijos conozca a Dios personalmente. Iglesia, para ustedes esposas que tienen esos esposos cabeciduros, tercos, no se preocupe. Sea una profeta en su casa. Sea una mujer de la palabra que conozca la Biblia. Y cuando usted toma la palabra, Dios le va a dar el poder. Hacer lo que tengas que hacer, Dios, pero quebranta a ese macho orgulloso y expóngase a Dios, ya hará lo que sea. A ese cabezón, Dios lo hace. Un hijo apartado, terco. La pastora Marina y el pastor Iván son testigos. Uno de los hijos, siendo pastores, y uno de los hijos se apartó. Uno de los hijos estuvo metido en el mundo. Les costó las lágrimas que sea. Pero un momento donde ellos que dijeron, no podemos hacer nada. Dios, haga lo que sea. Ahí está mansito enseñando, pastoreando gente de los del mundo donde él estuvo. El Señor lo calmó. Necesitamos una iglesia profética que en medio de la maldad, en medio de los tiempos de corrupción, se levante con la palabra y el poder. Pero entonces falta otra P, porque acuerde que el rey Joás le dijo a Eliseo: Padre mío, gente de Israel y a caballo. Entonces, ¿cuál otra P falta para una iglesia profética en tiempos de corrupción? Ya vimos la palabra, ya vimos el poder, pero viene la tercera P, la paternidad para un mundo de huérfanos. Eso eran los profetas: padres para hijos, poderosos para tercos y palabra para los desobedientes. Ay, qué linda esas tres P. Hoy hay un mundo de huérfanos. Venga, amigos y hermanos, ahí les vamos a enseñar sobre rescatar la masculinidad vivificadora, redentora y vivificante. La mayoría, para ser huérfano, yo no necesito no tener papá. El solo hecho de que papá no me abrace, ya soy un huérfano. Necesitamos volver, pero entonces es verdad que es un llamado a los hombres, pero no, hablemoslo de la iglesia en general. Necesitamos ser padres para huérfanos, poderosos para incrédulos y de la palabra para desobedientes. Esa es la gran conclusión del segundo libro de Reyes. No son tiempos fáciles, no son tiempos de cosas buenas. Cada día la gente se está llenando más con la mente vacía de la vanidad. Me monté con un taxista y tenía ese reggaetón y yo digo, ¿cómo hacen todo un día para escuchar la letra del reggaetón? Yo digo, ¿qué hay en esa cabeza para escuchar 8 horas solo cosas de maldad? Que eso es lo único. Ahora, me gusta el reggaetón de Funky y me gusta el reggaetón de Alex Zurdo, y ese ya es otra cosa. Pero imagínate yo todo el día escuchar puro perreo.
¿Qué hay en mi mente cuando veo a una mujer? Solo eso, porque me están llenando la mente con eso. Necesitamos que la iglesia vuelva a ser una iglesia de la palabra, de los estatutos, de los testimonios, para que Dios nos dé el poder para ser los profetas para un mundo que está en crisis. Paternidad, palabra y poder, para que no se repita la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Cada rey es una historia. Usted va a ver en el libro de Reyes, cuando lo lea, que cada uno tiene su historia, pero el profeta era muy importante para estar al lado del rey. La palabra y el poder son necesarios en un mundo que cada día se está corrompiendo más. Que Dios nos ayude a atender su voz, que volvamos a la palabra, que en mi mente haya más palabra que otras cosas. Y no quiere decir que, pastor, usted no puedo jugar. Me gustan mucho los juegos. No puedo ver fútbol. Sí, puede ver fútbol. Yo veo TikTok. Pero todo lo que yo quiero que se meta en mi mente es lo que me edifica, lo que me alimenta, lo que me enciende el celo de Dios. No quiero llenar mi mente del humo de la vanidad. Yo quiero ser ese pueblo de Dios que, a pesar de lo que pase, yo pueda permanecer y terminar mi historia, que Dios diga: me obedeciste. Dios del cielo, aquí hay un libro que me registra casi 400 años de historia, y no fue la mejor historia. Fue una triste historia, de tal manera que tanto Samaria como Jerusalén cayeron cautivos, unos en manos de los asirios y otra en manos de los de Babilonia, por causa del pecado, por causa de haberse apartado de tus caminos, por causa de no haber escuchado a los profetas, por causa, Señor, oh Dios, de tener culto, tener liturgia, tener cánticos, pero no tener palabra. Que no se repita la historia, Señor. Que no seamos solo el pueblo del cántico, que no seamos solo el pueblo del domingo, del miércoles, del ayuno, que no seamos solo el pueblo, Señor, oh Dios, de la liturgia, sino que cuando tú nos vayas a examinar, puedas ver que hay palabra en nosotros, que tu mente está en nuestra mente y que tú ocupas un lugar importante, y que eso encienda un celo en nosotros. Y solo así, y únicamente así, cuando veas un pueblo, tu poder va a volver a estar manifestado para un mundo incrédulo. Sí, Señor, yo quiero ver una iglesia con no solo palabra, sino también con el poder, ese fuego que cae del cielo, ese fuego consumidor. Tu palabra dice que cuando tú vinieras, ibas a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Señor, necesitamos la palabra, el poder y esa paternidad para un mundo de huérfanos. Es la iglesia profética, no solo en el don, no solo en el ministerio, sino en la labor profética para tiempos, Señor, oh Dios, de crisis y corrupción. Que tu palabra quede en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis hermanos.